Ok, en esta ocasión voy a mostrar diferentes formas de cómo probar el sensor MAF sin escáner. Básicamente es lo que vamos a ver en este video, y de una vez, ya que vamos a estar haciendo las pruebas, vamos a ver los diferentes tipos de señal más comunes para este tipo de sensor MAF, que en otras palabras es el sensor que va a medir el aire que entra hacia el motor. Al ser tan importante el sensor MAF, cuando el sensor MAF falla, hay una gran cantidad de síntomas o de fallas que puede provocar en el vehículo. Aquí en pantalla voy a poner una lista de algunas de las fallas más importantes que puede causar este sensor. Por lo tanto, cuando tenemos algún síntoma de estos, lo primero que vamos a revisar es la entrada de aire. Tenemos que revisar que, por ejemplo, en este caso tenemos aquí la entrada de aire que se conecta al filtro de aire, muy importante. Tenemos que revisar el filtro, que esté en buenas condiciones, que no esté demasiado saturado de polvo, que no tenga basura. Eso es lo primero que tenemos que asegurar. Por supuesto, tenemos que revisar los ductos de aire principal, que es todo esto de aquí. Tenemos que revisar esto. Hay que tomarnos el tiempo, hay que revisar alrededor, que no esté quebrado, ya que muchas veces este tipo de tubos pueden estar quebrados, golpeados, agrietados. También este tipo de ductos tienen mangueras y conexiones de vacío que tenemos también que revisar, ya que muchas veces están quebradas, a veces están desconectadas, a veces las mangueras no sirven. Todo eso lo tenemos que revisar. Entonces, después de esto, lo que podemos probar, así sin escáner, es arrancar el vehículo, dejarlo que llegue a la temperatura normal de funcionamiento y empezar a mover el sensor de esta manera. Y con esto lo que estamos tratando de ver es si el sensor está golpeado o si está dañado el conector. Otra vez, a lo mejor por accidente alguien le pega aquí en esta parte. Eso pasa mucho, que le pegan aquí, queda el conector flojo y cada vez que lo movemos empiezan a presentar fallas, y eso lo podemos notar haciendo eso. Entonces, a continuación, y siguiendo con las pruebas así sin escáner, lo que vamos a hacer es que con el auto apagado vamos a desconectar el conector del sensor, vamos a quitar los dos tornillos y lo vamos a sacar. Y visualmente, así con mucho cuidado, vamos a revisar que el filamento no esté sucio. Si vemos polvo o suciedad en los filamentos del sensor MAF, hay que proceder a hacerle la limpieza al sensor MAF. Obviamente la limpieza al sensor MAF se tiene que hacer con el líquido especial. Aquí sí no hay que complicarnos, hay que conseguir directamente el líquido especial para limpieza de sensor MAF. Obviamente hay que tener mucho cuidado. Hay que poner la parte electrónica arriba y el filamento abajo para que el líquido se vaya hacia abajo y no se quede o no llegue a la parte electrónica. Entonces, a continuación vamos a pasar a las pruebas con multímetro. Obviamente hay diferentes tipos de sensores MAF. Vamos a tener algunas variaciones, pero la mayoría de ellos se pueden probar de manera relativamente fácil. Y por ejemplo, este tipo de sensores de Honda, Toyota y otras marcas de 5 cables van a tener 5 cables debido a que tienen incluido el sensor YAT. En este caso, por ejemplo, tenemos estos 5 cables, pero 2 cables, que es el blanco y el café, son para el sensor YAT y los otros 3 son para el sensor MAF. En este caso, para no enredar, me voy a dedicar únicamente a revisar lo que corresponde al sensor MAF, que son estos 3 cables. Entonces, lo que vamos a hacer primero es revisar la alimentación, que generalmente es de 12 voltios, y la tierra. La alimentación puede ser de 12 voltios o puede haber vehículos que tengan sensores con alimentación de 6 voltios, pero más allá de eso lo que queremos es revisar, asegurarnos de que esté la corriente y la tierra. Entonces, para buscar la tierra vamos a poner el multímetro en la escala de voltaje directo, y en este caso lo más recomendable es revisar por la parte de atrás con un clip, en este caso el cable verde. Por supuesto, hay que poner la llave del switch en on para hacer estas pruebas. Entonces habíamos dicho que vamos a revisar la tierra, por lo tanto se conecta al positivo de batería. Entonces una punta al positivo de batería, la otra punta al cable verde, y ahí tenemos la tierra. Tenemos 12 voltios, que es voltaje de batería. Tenemos voltaje negativo. Si queremos voltaje positivo, simplemente intercambiamos las puntas de prueba. Los 12 voltios indicándonos que ahí está la tierra. Entonces ahí comprobamos la tierra. Entonces ahora para la corriente vamos a cambiar la punta de prueba ahora sí al negativo de batería. Y con el pin vamos a buscar la tierra. En este caso es el cable negro.
Entonces ahí está, nos conectamos por la parte de atrás y nos tiene que dar los 12 voltios para indicarnos que ahí está la corriente. En este caso, el cable negro sería el voltaje de batería. Eso es lo que tenemos que ver. Entonces, a continuación, vamos a buscar la señal. En este caso, el cable de señal va a ser el cable rojo, es el que nos falta. Nos vamos a conectar aquí al cable rojo para tener acceso a la señal. Y en este caso, para poder medir la señal o para poder revisar la señal con el multímetro, tenemos que saber qué tipo de señal nos va a dar el MAF. Y hay diferentes tipos de señal que nos pueden dar los sensores MAF, pero los dos tipos de señales más utilizados o con los cuales nos vamos a encontrar más frecuentemente va a ser los sensores que mandan señal de voltaje analógico. Y el otro tipo de señal muy común va a ser la señal de frecuencia variable. En el caso de este tipo de sensores, de Honda y de Toyota, por ejemplo, vamos a poder medir la señal en la escala de voltaje directo. Entonces vamos a ver algunos ejemplos, entre ellos este vehículo que tiene señal de voltaje analógico variable, y vamos a ver también otro ejemplo donde vamos a poder ver la señal en el multímetro en la escala de hercios o de frecuencia. Entonces con la punta negra me voy a conectar al negativo de batería y con la punta roja me voy a conectar al cable de señal. Entonces voy a poner el multímetro en la escala de voltaje directo y como podemos ver ya empezamos a tener algunas lecturas que son bajas, son de 0.7 voltios. Y en este caso, a mayor flujo de aire, mayor va a ser el voltaje. En este caso, como el flujo de aire es muy poco, tenemos un voltaje bajo, tenemos menos de 1 voltio. Y por ejemplo, a continuación, como el vehículo está frío, no está a la temperatura normal de funcionamiento, cuando lo arranque vamos a ver valores por encima de 1. Y por supuesto, antes de arrancar el vehículo, hay que mover aquí, como lo estoy mencionando. Hay que moverle aquí, con cuidado, pero hay que moverle. Si el sensor tiene algún problema, luego nos vamos a dar cuenta aquí en el multímetro porque las lecturas se van a alterar. Cuando es un problema ya considerable, que está muy flojo el conector o que hay algún problema en el cableado, por ejemplo, vamos a ver ese tipo de brincos aquí en las lecturas que nos da el multímetro. En este caso, pues no, básicamente hay poco y nada de movimiento en ese sentido. Entonces voy a arrancar el vehículo y vamos a ver la dinámica de un sensor MAF que está en buenas condiciones. Ahí vemos lecturas altas. Y a medida que vaya tomando temperatura el motor, van a ir bajando las revoluciones por minuto, se va estabilizando y las lecturas van a bajar. Como se puede ver, a medida que va llegando a la temperatura normal de funcionamiento, el motor se va estabilizando, las revoluciones por minuto van bajando y vemos lecturas ya más cercanas a 1. Como podemos ver, en un sensor que funciona de manera adecuada no va a haber sobresaltos en la señal, no se va a brincar de manera errática o de manera ilógica. Vemos cómo va aumentando el voltaje o disminuyendo dependiendo las condiciones del motor. O de hecho, en otras palabras, dependiendo el flujo en entrada de aire hacia el motor. Ahorita, por ejemplo, voy a acelerar el vehículo para ver cómo aumentan las lecturas a medida que se acelera el flujo de aire a través del sensor. Aquí, por ejemplo, en este punto, activé el aire acondicionado y como se puede ver, vuelven a aumentar un poquito las lecturas. Ahorita voy a desactivar el aire acondicionado y esas lecturas van a bajar, ya que las revoluciones por minuto van a bajar también.
Entonces ya vimos las lecturas en este vehículo. A continuación vamos a ver lecturas en un vehículo Honda. Como lo vengo mencionando, este sensor va a tener una tierra, va a tener 12 voltios que van a venir de un fusible o de la computadora, y va a tener la señal MAF que va a ser expresada en frecuencia o en hertz. Para esta prueba vamos a necesitar un multímetro que nos mida hertz, y precisamente es este. Aquí les voy a mostrar el símbolo de hertz, ojalá ahí se vea, que es frecuencia o hertz, es lo que estamos buscando. Entonces este sensor trae un módulo que va a expresar la señal en frecuencia y la va a mandar esa señal precisamente a la computadora. Y para medir el cable de señal tenemos que encender el auto precisamente para ver los valores en frecuencia aquí en el multímetro. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner nuestra punta negra del multímetro a tierra y la punta roja del multímetro aquí, en este caso, en el cable amarillo. Entonces nos vamos a ir a nuestro multímetro y con nuestro selector nos vamos a ir a lo que es frecuencia. Bien, ya tenemos encendido el auto, ya estamos conectados precisamente al cable de señal y tenemos valores de 2.2 kHz o 2200 Hz. Estos valores son típicos de un sensor que está trabajando en buen funcionamiento. En este caso, este carro ya está caliente, por eso ya me da los valores de 2.2 kHz, pero valores de 3 kHz, 3.5 kHz son normales también. También lo que tenemos que hacer obviamente es acelerar el auto y ver que el sensor o la señal del sensor incremente y que se corresponda a la acelerada que estamos dando. Por ejemplo, aquí voy a acelerar el auto y vean cómo aumenta la lectura en hertz. Como les digo, si ven que el sensor expresa valores un poquito por abajo de 2 kHz o poquito por arriba de 4 kHz, pues entonces no está de más darle una limpiada al sensor, estar seguros que está limpio y volver a hacer la prueba. Y finalmente, otra prueba que podemos hacer es la prueba de manejo, revisando los datos en el escáner. Y básicamente ahí lo que hacemos es que una persona maneje el vehículo. Vamos a ver cómo responde el sensor MAF en situaciones reales de manejo, acelerando, parando a diferentes velocidades. Si no tenemos escáner, también lo podemos hacer con multímetro. Nada más tenemos que mandar unas extensiones con cuidado, las llevamos a la cabina del vehículo y con el multímetro podemos monitorear en escala de voltaje. Y pues nada más, por ahora va a ser todo. Gracias por haber visto el video y por supuesto no se olviden de comentar, ya que se aceptan sugerencias. Muchos de los videos que subo son sugerencias que ustedes mismos me van haciendo, cosas que me van pidiendo. Entonces por ahora va a ser todo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.